Hola chicos, espero estén bien. Este es el nuevo tema que vamos a ver para esta semana. Se llama identidades trigonométricas. Vamos a ver lo que es una identidad trigonométrica. Por favor, deben de tomar apuntes en su libreta, tomarle foto y subirlo a Claro, ¿sí? Su definición es que una identidad trigonométrica es una ecuación que contiene funciones trigonométricas que se cumplen para todos los valores que pueda tomar la variable involucrada. Esa es su definición formal. Ahora, les voy a poner ejemplos para que ustedes le entiendan y sea más fácil. Vamos a ver, ¿qué es una identidad? En este caso vamos a usar un superhéroe, identidad de un superhéroe y su identidad humana. Por ejemplo, Spider-Man es la identidad secreta de Peter Parker y Peter Parker es la identidad secreta de Spider-Man, ¿sí? Es decir, algunas veces se puede comportar como Spider-Man y otras veces se va a comportar como Peter Parker. En realidad viene siendo lo mismo, pero dependiendo de los casos, si hay peligro, se convierte en Spider-Man. Si no hay peligro, está como Peter Parker. Y es dependiendo de la situación. Y así van a ser las identidades trigonométricas. Siguiente caso. Superman es la identidad secreta de Clark Kent. Y Clark Kent es la identidad secreta de Superman, ¿sí? Es exactamente lo mismo, es la misma persona, solo que igual, dependiendo, si hay peligro se va a comportar como Superman y si no hay peligro, pues como Clark Kent, pero en realidad viene siendo lo mismo y así son las identidades trigonométricas. Van a ser lo mismo, pero se escriben diferente y nosotros debemos de saber que es lo mismo y debemos de identificarlo. Por ejemplo, Batman es la identidad secreta de Bruce Wayne y Bruce Wayne es la identidad secreta de Batman, pero viene siendo exactamente lo mismo. Aquí les voy a poner un ejemplo de una identidad trigonométrica. Por ejemplo, la tangente del ángulo alfa dice que es exactamente igual al seno del alfa dividido sobre el coseno del alfa. Es el ejemplo que les estoy poniendo aquí. Este podría ser Peter Parker y este podría ser Spider-Man. Viene siendo lo mismo y vean, no se escribe igual. Lo que nosotros vamos a identificar que la tangente del ángulo yo la puedo escribir como el seno de alfa sobre el coseno de alfa o el seno de alfa sobre el coseno de alfa, lo puedo cambiar por una tangente de alfa. Es como si hubiera peligro y cuando no hay peligro. ¿Cómo voy a utilizarla? Pues dependiendo de mi necesidad en algún ejercicio matemático. Alguna vez lo puedo usar como la tangente de alfa o alguna vez lo puedo usar como el seno de alfa sobre el coseno de alfa. Aquí traigo otro ejemplo. Esta se llama la identidad pitagórica. Viene siendo lo mismo. El seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo es igual a 1, o 1 es igual al seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo. Es decir, si a mí se me presenta este 1, yo lo puedo cambiar por esto, o esta suma la puedo cambiar por 1, dependiendo como a mí me convenga. Cuando Spider-Man usa su traje, cuando a él le conviene, y cuando usa la identidad de Peter Parker, cuando a él le conviene. Es exactamente lo mismo aquí. Yo voy a utilizar alguna de estas dos. Obvio que me tengo que aprender que 1 es igual al seno al cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa,
o que la tangente de alfa es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo, ya matemáticamente. Vamos a sacar la identidad trigonométrica pitagórica. Esta sale, recordemos, de la circunferencia unitaria. Esta es una circunferencia unitaria porque su radio vale 1. Si yo proyecto este punto sobre el eje X, se me forma un triángulo rectángulo. Este segmento, que es la base del triángulo, lo voy a llamar X porque está sobre el eje X. Y este segmento, que es Y, la altura del triángulo lo voy a llamar Y porque está sobre el eje Y. El lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Y este ángulo lo voy a llamar alfa. Recordemos que los lados que forman el ángulo recto son los catetos y el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Bueno, ¿qué es una función trigonométrica? Por ejemplo, vamos a utilizar la primera. Ya las han estado utilizando ustedes. El seno, la función seno aplicado a este ángulo que es este, simplemente es la relación o es igual a lo que vale el cateto opuesto, cuánto mide el cateto opuesto, y lo divido entre lo que mide la hipotenusa, ¿sí? Es la relación de cuántas veces cabe la hipotenusa en el cateto opuesto. Si yo me fijo aquí en este triángulo, siempre la hipotenusa es el lado más grande y el cateto opuesto va a ser menor a la hipotenusa. Si yo divido un lado menor sobre un lado mayor, el cociente siempre va a ser menor a 1. La siguiente función es el coseno del ángulo y es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, o cuántas veces cabe la hipotenusa en el cateto adyacente. En este caso es lo mismo. La hipotenusa, como es el lado más grande, es más grande que el cateto adyacente. Si yo divido algo más pequeño entre algo más grande, este cociente siempre va a ser menor a 1. ¿Sí? La tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, ¿cuántas veces cabe el cateto adyacente en el cateto opuesto? Aquí puede ser menor a 1 o puede ser mayor a 1, dependiendo cuál de los dos catetos sea más grande. La siguiente función va a ser la cotangente. Y la cotangente es el inverso multiplicativo de la tangente. Es decir, si la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, la cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La siguiente función va a ser igual a la secante. Y la secante es el inverso multiplicativo del coseno, o el coseno es el inverso multiplicativo de la secante. Si el coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, la secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la última función sería la cosecante. Entonces, la cosecante es el inverso multiplicativo del seno, o el seno es el inverso multiplicativo de la cosecante. Si el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y con esto vamos a empezar a hacer nuestras pequeñas demostraciones. Todo sale de esta circunferencia y de este triángulo junto con estas funciones trigonométricas. Vamos a ver. Bueno, seguimos. Las identidades trigonométricas. Aquí es lo que tenía hace un ratito, lo que encontré. El seno del ángulo simplemente es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto al ángulo alfa es y, sobre 1 me da y, entonces seno del ángulo es igual a y para mi triángulo rectángulo de mi circunferencia unitaria. El coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, el cateto adyacente en mi triángulo rectángulo es x, sobre 1 me da x,
y el coseno del ángulo es x. Voy a demostrar que el seno del ángulo es el inverso multiplicativo de la cosecante. Y ustedes van a demostrar que la cosecante es el inverso multiplicativo del seno, el coseno del ángulo es el inverso multiplicativo de la secante del ángulo es el inverso multiplicativo del coseno, la tangente del ángulo es el inverso multiplicativo de la cotangente del ángulo, y la cotangente del ángulo es el inverso multiplicativo de la tangente del ángulo. Bueno, empiezo. Vamos a hacer la primera demostración. Voy a demostrar que el seno del ángulo es el inverso multiplicativo de la cosecante. ¿Y cómo se expresa? De esta forma. El inverso multiplicativo de la cosecante. Esto y esto es lo mismo. Yo lo puedo manejar como seno del ángulo o lo puedo manejar como 1 sobre la cosecante del ángulo, dependiendo cómo a mí me convenga. Entonces, vamos a ver que es exactamente lo mismo. Si tengo que el seno del ángulo es igual a 1 sobre la cosecante del ángulo, voy a sustituir quién es la cosecante del ángulo. La cosecante del ángulo es la hipotenusa sobre el cateto opuesto y la sustituyo aquí. Entonces, el 1 está en el numerador sobre esto, que es la cosecante, la voy a cambiar por la hipotenusa sobre el cateto opuesto y aquí está. Entonces, aquí arriba tengo un entero y aquí abajo tengo una fracción. Para poder utilizar la ley de la herradura, este entero lo tengo que transformar en una fracción. Y para que no se me altere, la voy a dividir entre 1. 1 entre 1 es este 1, no se altera. Y ahora sí puedo utilizar la ley de la herradura. Extremos por extremos y medios por medios. Cateto opuesto por 1 va en el numerador y me da cateto opuesto. Hipotenusa por 1 va en el denominador y es la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto sobre la hipotenusa? Es el seno. Y entonces aquí ya está demostrado que el seno es lo mismo que el inverso multiplicativo de la cosecante. Y concluyo de esta forma. Estos tres puntitos quieren decir, por lo tanto, el seno del ángulo es exactamente lo mismo que 1 sobre la cosecante del ángulo. O 1 sobre la cosecante del ángulo es lo mismo que el seno del ángulo. Y entonces, ustedes me van a hacer las otras 5 demostraciones, por favor. Les voy a mandar una miscelánea de 10 ejercicios que la tienen que terminar para la próxima semana, el día martes. Ok. Las demostraciones que ustedes me van a hacer son las siguientes. Estas que están aquí, de todas formas se las voy a subir en la plataforma y se las voy a compartir por WhatsApp. Bueno, espero que estén bien, cuídense y recuerden, no salgan de casa. Saludos.